parece que esta cátedra fue muy luchada y que cuando finalmente logró concretarse vio que había, mostró con todos ustedes y todas ustedes y todos ustedes acá, que había una enorme fertilidad, una enorme productividad para pensar con una perspectiva distinta todas las carreras de diseño. Me da mucha alegría poder estar hoy acá. Y la propuesta era pensar un tema que tendría muchísimas maneras de exponerse. Yo voy a elegir una, pero hay muchísimas cosas para decir. Uno tiene que ver con la diversidad, y diversidad podríamos tomarlo de muchas maneras. Yo voy a elegir algo vinculado a la diversidad de género, pero podríamos tomar muchos otros aspectos de las diversidades y podríamos pensar que cualquier diversidad, incluso la de género, tenemos que interpretarla de manera interseccional, es decir, que dentro de las personas que pertenezcan a cualquier categoría que queramos pensar, siempre va a haber otras categorías identitarias incidiendo que va a hacer que esa propia categoría sea también diversa, diferente, así que hay como fractales de la diversidad, ¿no? Y tendríamos que pensarlo de esa manera compleja. Vamos a pensar espacio público. También espacio público lo podríamos pensar de distintas maneras. Por ejemplo, la cuestión de espacio público vinculada al urbanismo. Supongo que acá hay gente de arquitectura vinculada al diseño del espacio público. Yo elegí una mirada un poco más política y después referirme un poquito también a la cuestión urbana, pero elegí una perspectiva más política. Insisto, podríamos elegir otras. Y la cuestión de los cuerpos precarizados. La manera de hablar de cuerpos precarizados invita a pensar en Judith Butler, porque es, bueno, es casi una referencia directa. Entonces, voy a hacer referencia a Judith Butler, pero también podríamos pensar las precariedades de muchísimas otras maneras. Entonces, elegí algunas para cerrar este tema de la precariedad, pero podríamos pensar otras. Así que me costó un poquito decidir cómo armarlo con este título que invita a tantas cosas y a tanta reflexión. Dije que estoy muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta. Y tengo acá un amplificador que, como no lo apagué, vos escuchaste todas mis charlas cómplices, ¿no? Ok, bien. Todo bien. Me avisó que no grababa, así que tiene toda mi vida. Bueno, lo primero que quiero decir es que para poder hablar de espacio público y privado y para poder hablar de precariedades, tenemos que pensar en una división del ámbito de lo público como lo político, etcétera, que no estaba en la antigüedad, y de una idea de precariedad que no estaba pensada como algo vinculado a relaciones políticas tampoco, sino que los sujetos se organizaban socialmente en la mirada que había en la antigüedad, la que incide sobre nuestras propias maneras de organizarnos, pensemos que nuestra independencia, a la cual por ahí me refiero brevemente, pero nuestra independencia política de ser un virreinato a pasar a ser una república, depende de una idea republicana europea, y el pensamiento europeo depende sobre todo de sus raíces griegas. Depende de sus raíces griegas no solamente porque la filosofía europea tiene su sustento allí, sino porque esa filosofía griega, sobre todo Aristóteles, que es el que establece estas relaciones naturales, incide muy fuertemente en el pensamiento cristiano, que es un pensamiento hegemónico, no solamente en Europa, sino que a través de la conquista también incide en nuestras propias maneras de organizarnos. Igual lo vamos a lograr, pero bueno, que tengámoslo en cuenta, ¿no? Aristóteles decía que toda la sociedad se organizaba según relaciones naturales. De la misma manera que podemos pensar que las relaciones de depredación, por ejemplo, de la cadena alimenticia son naturales, que el pescado se va a comer al gusanito y que aunque queramos persuadirlo de que es mejor ser vegetariano y vegano, el pescado se va a comer al gusanito, y aunque queramos que los gusanitos se sindicalicen para armar un fuerte cuerpo de gusanitos contra el pescado depredador, no van a poder porque hay una relación de depredación que es natural. Así se pensaban las relaciones de poder, como relaciones naturales. Y él decía, Aristóteles decía en La Política, que es uno de sus textos,
las relaciones sociales se fundan en relaciones naturales y hay tres relaciones que fundan todo el orden social. Las más importantes son estas tres. El amo es superior al esclavo, es decir, que Aristóteles estaba pensando la esclavitud como una relación natural. El adulto es superior al niño y el varón es superior a la mujer. En la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer, decía él. Por lo tanto, que el esclavo obedezca al amo, que el niño obedezca al adulto y sobre todo, porque veo muchas caras díscolas acá, que las mujeres obedezcan a los varones, es algo que está en la naturaleza, no es algo que pueda modificarse persuadiéndonos racionalmente, dando argumentos o pensando en intervenciones políticas, sino que es una relación natural. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un hombre blanco se encuentra con un hombre negro, el hombre blanco sabe que puede disponer del cuerpo de ese hombre negro, porque ese hombre negro es un esclavo natural. Y entonces puede, con su voluntad, anular la voluntad de ese hombre negro y disponer de ese cuerpo con la voluntad del amo, porque la esclavitud consiste en que un sujeto no mueve su cuerpo con su propia voluntad, sino que la anula, no tiene una voluntad libre, la anula y resulta ser una especie de herramienta o extensión de la voluntad del amo. Un esclavo no tiene voluntad propia, sino que trato de que no se me vaya la imagen porque tengo que hacer algo cuando se va la imagen que ya lo hice 2 veces, pero tampoco quiero exagerar con los modos de volver a cargar esto. Entonces, el amo sabe que puede disponer de ese cuerpo, pero lo peor es que el hombre negro ve a un hombre blanco y ve a alguien que por naturaleza es superior y que puede darle órdenes porque esa relación es una relación natural e inescapable, porque además está instalada en los cuerpos. Es algo que dice el color de piel, que dice la etnia. La infancia es algo que dicen los cuerpos y la condición femenina la vamos a discutir, pero de todas maneras, digamos que durante siglos fue algo que dijeron los cuerpos. Quiere decir que ese enfrentamiento de 2 cuerpos diferentes produce no una diferencia, sino una jerarquía de las diferencias. Y estas son 2 cosas distintas. Es importante tomar en cuenta las diferencias, es importante, porque en esas diferencias podemos basar la producción de igualdad política. Lo que hay como polizón ideológico en esta manera de caracterizar las relaciones humanas es que junto con la diferencia inmediatamente se establece una jerarquía. Si hay 2 cosas distintas, una es mejor y otra es peor. Una es superior y otra es inferior. Uno manda, otro obedece. Uno tiene libertad política y capacidad ética y otra no tiene ni libertad política ni capacidad ética por no ser idéntica, por ser diferente de ese sujeto superior. Eso lo estamos viendo en el debate sobre aborto. Las mujeres en el proyecto negociado van a aparecer responsabilizadas de la misma manera que los médicos que hagan un aborto que no está dentro de las condiciones de plazo y de causales que establece la ley. Pero ¿es la misma la situación de una mujer que la situación de un profesional? ¿Puede una mujer escapar, una mujer o una persona gestante escapar a la condición gestante? Si yo no tengo en cuenta la diferencia y por lo tanto las responsabilidades según esa diferencia, voy a penalizar de la misma manera. Y es lo que hace el proyecto que se va a discutir el miércoles que viene. O sea, no todas van a ser rosas. Pero entonces lo que tenemos que pensar es que esta condición de diferencia establece una desigualdad y esa desigualdad establece una falta de autonomía moral. Uno manda y otro obedece. ¿Qué es lo que pasa que es tan reluctante, tan rechazado por el sistema político en relación con la autonomía de las mujeres a tomar decisiones sobre su capacidad de gestar o no? Si de proseguir un embarazo o no. Que las mujeres deben estar bajo tutela. Cuando el Código Civil de 1921 estableció cuáles eran las causales de aborto, las mujeres no votaban, no podían ser representantes, no tenían, ni siquiera podían declarar en un juicio porque la palabra de la mujer no transmitía verdad, algo también basado en la idea de Aristóteles. Es decir, que la mujer estaba bajo la tutela de su padre y luego pasaba a estar bajo la tutela de su marido, pero siempre bajo tutela. Cuando se establecen las causales de aborto, una de las causales es violación. Para poder denunciar la violación, una mujer tenía que ser mujer honesta.
¿A la mirada de qué tenía que ser mujer honesta? Es decir, la violación se producía sobre la honestidad del patriarca cuyo apellido llevaba la mujer, no sobre la integridad o la voluntad de esa mujer. Y si el violador accedía a casarse, la mujer pasaba de la tutela de su padre a la de su marido, de modo que quedaba salvado, ya el honor era el de él, y por lo tanto el violador se liberaba de cualquier tipo de penalidad. Y eso fue así hasta hace muy pocos años, porque aunque se cambió a fines de los 90 la ley que dice que el delito no es contra el honor, sino contra la integridad de la persona violada, se dejó algo que se llama avenimiento, que era que si el violador accedía a casarse con la víctima quedaba liberado de la responsabilidad. Hubo un caso hace unos 3 años en que el violador estaba preso, le insiste a la mujer en que se case con él, la mujer accede a casarse con él por recomendación de su abogado penalista, le dijo si te casás con ella quedás libre, y el primer día la mató. Entonces eso parece que persuadió a algunos legisladores de que quizás la familia no es tan sagrada y a lo mejor tenemos que pensar que el avenimiento no es una buena solución. Lo que hay de común es que no se confía en la capacidad de las mujeres para tomar una decisión racional, en la capacidad que tenemos para, frente a un conflicto moral entre un embarazo forzado y un aborto, elegir cuál es la vía y elegirla de manera autónoma porque tenemos condiciones morales para procesar ese conflicto ético. Bueno, tenemos que estar bajo tutela, todavía ahora, 100 años después, lo tiene que decir el médico, el cura, el consentimiento informado del marido, el legislador, etc. Quiere decir que estas relaciones naturales afectan no solamente la cuestión de género, afectan la cuestión de clase, afectan la cuestión de edad, afectan muchas cuestiones, la cuestión de etnia, y producen, por un lado, una subordinación natural, pero por otro lado producen una concentración de poder en un sujeto que podría tener las 3 condiciones de hegemonía. Podría ser varón, podría ser amo, es decir, ser blanco y ser rico, y podría ser adulto. ¿Podemos concebir un sujeto así? Tenemos uno de presidente, ¿cómo no poder imaginarlo? Entonces, varón, blanco, adulto, propietario, es un modelo de hegemonía de poder donde ninguna mujer toma parte, pero no todos los varones toman parte. Y esto me parece importante pensarlo desde una perspectiva feminista. Es verdad que las mujeres estamos desplazadas por nuestra condición de mujeres, pero no somos solo mujeres y compartimos muchas formas de opresión con muchos varones subalternizados, por muchos motivos. Y entonces nuestras militancias tienen que ser militancias complejas, necesariamente. Y también es una elección para los varones. No crean que por el mero hecho de ser varones van a lograr. El patriarcado les dice, tu lugar es ese, pero después no los dejan llegar a ese lugar, en muchos casos por muchas otras cosas que no son la condición de género. Entonces, este sujeto, el amo, adulto y varón, era el único sujeto capaz de ciudadanía en Grecia. Cuando nos dicen que la democracia ateniense era una democracia universal donde todos gobernaban en la plaza pública, todos eran poquísimos, poquísimos. Eran los sujetos que tenían ocio, tiempo libre porque no trabajaban, no eran esclavos. Eran los sujetos que tenían propiedad, había que tener algún poder económico para poder intervenir en decidir los asuntos económicos de la polis. Tenían que ser varones y tenían que ser adultos, y los argumentos tenían que ver con la racionalidad. Los esclavos no eran racionales, las mujeres eran demasiado emocionales y esto entorpecía su racionalidad, los niños no eran todavía suficientemente maduros para tener una racionalidad que avalara sus conductas. Por lo tanto, la hegemonía de la racionalidad, y esto lo vamos a ver, lo han visto seguramente, cómo pesa la cuestión de la racionalidad en el conocimiento hegemónico, en el conocimiento científico, en la imposición epistémica de ciertas cosas sobre otras. Modelos epistémicos no solo con los contenidos, sino con las cualidades para producir conocimiento. Todo eso tiene su base en el gran maestro Aristóteles. En la modernidad, cuando ocurre la Revolución Francesa y aparece el Estado moderno, aparece una gran división entre 2 espacios diferentes, el espacio público y el espacio privado. Esta es una ruptura con el modelo anterior, porque una de las cosas que va a ocurrir es que se acaba la esclavitud, ya no va a estar justificada.
Pero en este chiste del espacio público y del espacio privado, sale del estado de naturaleza la esclavitud, aparece un ámbito político donde va a aparecer un triple contrato, que ahora lo vamos a ver, un contrato laboral, donde va a haber un área pública, donde el trabajo, el área pública es la que está a la izquierda, donde el trabajo es productivo y asalariado, donde el pensamiento es universal, abstracto, objetivo y racional. Y esa es el área de la resolución política y el área con una institucionalidad que es el Estado. Pero va a haber un área privada con una institucionalidad que es la familia, que va a quedar en el estado de naturaleza. Y en esa área las cualidades ya no son racionalidad, objetividad, etc. Son cualidades que se van a considerar contrarias. Tan contrarias se van a considerar que así como Aristóteles creía que el alma era un compuesto de razón y emoción y era como un vaso comunicante, entonces si tengo más razón tengo que controlar la emoción. Pero si tengo mucha emoción, se debilita mi razón. Y si yo voy a hacer dos modelos, uno femenino y uno masculino, y desarrollo la emocionalidad de las mujeres porque quiero que se dediquen a la crianza, al cuidado, a la empatía, a la reproducción, a la vida reproductiva, también voy a tener un modelo de masculinidad donde controlo la emocionalidad, la restrinjo, para producir un sujeto que se desempeñe y se desarrolle en esa racionalidad productiva, moderna, la racionalidad del Estado, pero también la racionalidad del capitalismo, porque al mismo tiempo surge un modelo económico y un modelo de organización política que requiere del ámbito privado. El ámbito privado tiene esa institucionalidad que es la familia, y yo no sé si ustedes recuerdan, porque aquí hay gente muy joven, pero en el 2010 se discutió el matrimonio igualitario, y cuando se discutió el matrimonio igualitario se decía la familia es una unidad natural, ¿cómo vamos a dejar que se casen personas que no tienen como función la procreación? Si fuera una unidad natural, sería, digamos, así como las abejas siguen produciendo nidos hexagonales y no cambian por el posmodernismo, tendríamos estructuras familiares durante toda la historia que sería la familia nuclear, el hombre y la mujer que se unen para procrear, que era la definición que daba Menem cuando fuimos al Congreso de Beijing, al Congreso de la Mujer. Él mandó esa definición de familia. Una familia es un hombre y una mujer que se unen para procrear, porque si te unís para otra cosa dejás de ser una familia, ¿no? Entonces, la idea de que la familia es la familia nuclear era una idea y un cambio muy fuerte con respecto a la convivencia, porque la familia previamente y durante prácticamente 2000 años era una pequeña comunidad de convivencia que se llamaba oikos. Esa unidad de convivencia incluía a los esclavos, de ahí viene la palabra familia, de famulus, que es esclava, o sea que la idea de familia es la convivencia del patriarca cabeza de familia, y se definía así: la familia es la propiedad del patriarca, la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda. Es decir, esa unidad de convivencia era a la vez una unidad de producción, de reproducción y de consumo. En esa unidad convivían el patrón, el pater familias, el patriarca cabeza de familia, con su mujer. El su es patrimonial, le pertenecía a la mujer. Sus esclavos, que también eran una patrimonialidad, le pertenecían. Sus hijos que le pertenecían y sus vacas y su tierra que le pertenecía. Todo tenía el mismo sentido de patrimonialidad. Y el concepto de familia moderno va a romper con esta convivencia porque al no haber esclavitud no había por qué sostener esclavos, se los podía explotar en la fábrica, ¿para qué los vas a tener que alimentar en tu casa? Entonces ya aparece otro modelo de producción y la familia queda como familia nuclear, donde aparecen dos ámbitos separados. Porque vamos a ver, por un lado, que este par, como dice acá abajo, está sexualizado, es decir, que algunas de estas cualidades, el ámbito público, lo político, lo racional, lo objetivo, etcétera, pertenece a lo masculino, al ideal de lo masculino o al estereotipo de lo masculino. El ámbito de lo privado, en cambio, lo subjetivo, lo familiar, el trabajo reproductivo, pertenece a lo femenino. Y además son ámbitos jerarquizados porque lo público va a ser más valioso que lo privado. Si nosotros pensamos, ya en ese momento, en el siglo XVIII, surge lo que se llama la primera ola del feminismo. Un feminismo que lo que va a decir es, ¿por qué las mujeres vamos a quedar recluidas en lo privado? Nos sacan del ámbito
productivo, nos sacan del ámbito de educación, nos restringen a la reproducción, pero el ámbito reproductivo es un ámbito donde hay una triple reproducción. Por un lado está la reproducción biológica y eso tiene que ver con la capacidad de las mujeres para procrear, para gestar, para parir, para amamantar. Está ese aspecto reproductivo, entonces te quedás en tu casa porque vos sos la que va a tener hijos. ¿Y por qué los tengo que tener encerrada los hijos? Porque los hijos tienen que ser legítimos. Las mujeres son las custodias de la legitimidad de la progenie. ¿Y por qué tienen que ser legítimos? ¿Por qué no son todos los hijos que manda el Señor? Porque son los que van a heredar. El capitalismo tiene en la herencia un factor de legitimidad muy importante y la que tiene que mantenerlo son las mujeres. ¿Cómo garantizás que todos los hijos que tenga esa mujer van a ser tuyos, patriarca? Y porque la dejo encerrada, no va a haber a nadie más y por lo tanto solo va a tener aquellos hijos que van a heredar lo que yo logre acumular. Entonces la herencia es un factor importante y fíjense que en el último cambio del Código Civil en el 2015, un capítulo que cambió es el de filiación, es decir, de quién soy hijo o hija o hije. Y ese capítulo de filiación habla de la filiación biológica, ser hijo o hija biológico, la filiación por adopción y la filiación por tecnologías reproductivas. ¿Por qué queremos una filiación por tecnologías reproductivas? ¿Porque queremos saber quién va a amar a ese niño? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a querer? ¿Quién lo va a consolar cuando llore? No, queremos saber quién hereda. La legitimidad de la progenie es una preocupación central del Código Civil, a tal punto que agrega esta cuestión de filiación por tecnologías reproductivas, porque allí se produce la siguiente complejidad. Todo el Código Civil estaba basado hasta el 2015 en una frase en latín que decía «Mater semper certa est». La madre siempre es cierta, se sabe quién es. ¿Por qué se sabe quién es? Porque es la que gesta y pare. Ahora, ¿qué ocurre con las tecnologías reproductivas? Ocurre que aparece un concepto nuevo que es la voluntad procreacional. La voluntad procreacional dice, hay alguien que puede querer tener un hijo y biológicamente no es capaz. Y por lo tanto contrata a otra persona y le pide donación de gametos, por ejemplo, donación de esperma o donación de óvulos. Entonces, si yo hago un ADN de ese hijo o esa hija y quiero averiguar su verdadera identidad, digo esto porque nuestra historia reciente, perdón, ¿hace ruido cuando hago así? Nuestra historia reciente tiene en la identidad biológica un aspecto simbólico sumamente importante. Los niños y niñas que fueron apropiados, los bebés que nacieron en cautiverio y se les falseó su identidad, ¿cuándo se dice que recuperan su verdadera identidad? Cuando van al Banco Nacional de Datos Genéticos y se produce una vinculación segura entre el ADN del índice de abuelidad y el ADN de ese joven, ya ahora adulto. Y si eso coincide, se dice recuperó su verdadera identidad, aunque haya estado 35, 40 años ya a esta altura, viviendo con otra identidad y con otras estructuras de convivencia. Y sin embargo decimos que la verdadera identidad es el ADN. Todo esto se rompe con este Código Civil, esa historia, digamos, queda subsumida en una prioridad que es la de la voluntad procreacional, porque hay un gran negocio con las tecnologías reproductivas. Y tengo que garantizar quién va a heredar. Ese es el objetivo del Código Civil. Entonces, quien no puede gestar va a tener ese ADN, no va a revelar la identidad de ese bebé, porque va a revelar la identidad de los gametos, pero no necesariamente de los padres y madres con voluntad procreacional. Entonces, si una mujer donó sus óvulos, va a ser una madre genética, una madre biológica, pero no necesariamente va a ser madre en el sentido procreacional. Y si una mujer presta su capacidad gestacional o alquila su útero, si tiene una gestación por sustitución, es decir, va a gestar un embrión que no le pertenece, con óvulos de otra mujer, esa mujer gestante va a parir, va a gestar y va a parir, pero no a su hijo, o sea que en realidad no es cierta, sino al hijo de quien tiene la voluntad procreacional. Entonces ya tengo dos mujeres que podrían, una
ser madre biológica y otra ser madre gestante y no ser madre, y quien tiene la voluntad procreacional podría entonces considerarse la madre. Y si está casada felizmente con otra mujer, va a tener 4 madres, porque esa otra mujer, conyugalmente, también por cuestiones de vínculo político, va a ser madre. Es decir, que ya habilita el Código Civil a que haya 4 madres. Entonces, el principio se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque hay una tecnología que avanzó, pero la preocupación sigue siendo la misma. ¿Quién va a heredar? Tengo que legitimar esa identidad, no por amor, sino por este problema, ¿no? El problema de la herencia. El Estado moderno, entonces, es simultáneo con el capitalismo y produce diversos contratos y diversas formas de plusvalía. Uno, lo conocemos claramente, es el contrato laboral. Ya no hay esclavitud, ahora la persona que tiene medios de producción puede contratar la fuerza de trabajo de quien no es propietario de nada, ni de la tierra ni de los medios de producción, pero puede vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que siempre va a ser menos que lo que produce. Por lo tanto, va a generar una ganancia para quien acumula, y ahí empieza un modo de producción capitalista en que, a partir de un misterio que es mayor que el de la Trinidad, y es por qué algunos son dueños de la tierra. Si la tierra es un bien social, ¿por qué hay algunos sujetos? ¿Por qué Benetton tiene media Patagonia? Es raro si lo pensamos, si nos levantamos un poquito la vista y lo pensamos. ¿No es raro que la gente se apropie de un pedazo del planeta? ¿Por qué algunos son dueños de la tierra y dueños de los medios de producción? El contrato laboral va a decir quien no tiene medios de producción, tiene su fuerza de trabajo, va a ser contratado a cambio de un salario. Ahora, cuando alguien trabaja, desgasta su fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo debe ser recuperada. Si justamente el sistema de producción capitalista puede desarrollarse como se desarrolla por el avance tecnológico, por la revolución industrial, esta simultaneidad de la revolución política francesa, la Revolución Francesa con la Revolución Industrial, crea un nuevo modo de ciudadanía y crea un modo diferente de organización social, un nuevo modelo de familia, un nuevo modelo de producción. Todo eso se produce prácticamente de manera simultánea y podríamos pensar qué revolución tremenda ha tenido la humanidad. ¿Qué es lo que va a pasar con las máquinas? Si ese dueño de los medios de producción tiene una máquina y la máquina se ensucia, la tiene que limpiar, si se le gasta el combustible, la tiene que alimentar, si se rompe, la tiene que curar, ¿no? Pero a su trabajador simplemente lo manda a su casa, cansado, humillado, hambriento y sucio, y en la casa ocurre algo milagroso. ¿Quién lo está esperando para repararle su fuerza de trabajo? Lo está esperando alguien que por un contrato que no es el contrato laboral reproduce gratuitamente la fuerza de trabajo, porque dijimos arriba que el trabajo reproductivo es del ámbito privado y es un trabajo no asalariado, salvo que uno lo tercerice. El contrato social es la base del Estado moderno y es la base de la ciudadanía, es la capacidad de reconocimiento del otro o la otra como un sujeto con derechos. Si antes decíamos que había una relación natural y que cuando dos sujetos se encontraban podían reconocer a un superior, o a un igual o a un inferior, pero no a un sujeto con derechos, el contrato social dice, digamos, en la voz de los fundadores del contrato social, Hobbes, Rousseau, Locke decía, ¿por qué es necesario hacer un contrato social? O sea, ¿por qué la sociedad tiene que organizarse de manera tal de reconocerse unos a otros con derechos? Él decía, porque la sociedad es una convivencia muy violenta, porque hay mucho conflicto entre los seres humanos. Y el conflicto se genera fundamentalmente por la cuestión de la propiedad. La propiedad genera el mayor tipo de conflicto entre los seres humanos. ¿De quién son las cosas? ¿De quién es la tierra? Es la principal fuente de conflicto. Y decía Locke, hay dos cosas que son las que más conflictos generan entre los seres humanos. La propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. ¿Quiénes son los seres humanos entonces? ¿Quiénes pactan la propiedad?
El contrato social, recordemos que habíamos hablado de un sujeto que era el único capaz de ciudadanía, que era el varón blanco adulto propietario. A ese sujeto en Grecia se lo llamaba andrós. Andrós era el varón, pero este varón poderoso, no los demás varones que eran subalternos. Ese varón poderoso era el andrós, y de ahí viene la palabra androcentrismo. Una palabra que les pido que googleen, que estudien, porque no es solo la cuestión de género, es la cuestión de género, de clase, de etnia, de edad. Son todas esas hegemonías puestas en un mismo sujeto que va a ser el que diseñe las instituciones de acuerdo con sus intereses y con sus conveniencias y con sus privilegios. De esa manera está organizado el Estado, las instituciones del Estado, las instituciones como el derecho, como la ciencia, como la teología, todo eso va a estar organizado institucional e intelectualmente de acuerdo con ese punto de vista. Porque cuando el convento deja de ser el lugar de producción de conocimiento, porque una ruptura muy grande en la modernidad es la ruptura entre la Iglesia y el Estado. No dije que esté completa, pero es muy grande esa ruptura y es muy antigua, ¿no? Siglo XVIII acá. Esa ruptura implica que nacen las universidades. Tenemos estas instituciones porque en algún momento se dejó de producir conocimiento solo en un convento religioso y se pasó a producir en lugares donde supuestamente se iba a secularizar, iba a haber mucha gente diversa, pero en ese nuevo lugar el ingreso de las mujeres estaba prohibido. Y casi hasta el siglo XX las universidades no admitieron mujeres. Entonces, el contrato social era de aquellos que podían establecer un pacto que ¿qué requería? Requería ciertas cualidades que ya las hemos visto: universalidad, abstracción, objetividad, racionalidad. Sin esas cualidades no puedo comprender los derechos universales y por lo tanto no puedo establecer el contrato social. Entonces, una persona que no fuera suficientemente objetiva, sino que tuviera un pensamiento narrativo y metafórico, como los europeos creían que tenían los pueblos originarios y que tenían los afrodescendientes, tenían un pensamiento mítico, una idea circular del tiempo, creían que los árboles y la naturaleza representaban diversos dioses. Todo este tipo de pensamiento diferente al pensamiento racional europeo era considerado algo inferior y que por lo tanto no podía comprender los derechos universales y por lo tanto no podían establecer el contrato social. Entonces, indígenas y afrodescendientes no podían establecer el contrato social. Las mujeres tampoco, porque no éramos racionales. Ya no lo iban a decir como lo decía Aristóteles, que era porque éramos blandas, esponjosas y húmedas, y que por eso no éramos racionales. En cambio, los varones, que eran densos, cálidos y secos, como todo el mundo entiende, eso implicaba mucha racionalidad. En cambio, nosotras no. La condición de esponjosas y húmedas nos hacía seres de desatino, ¿no? Entonces, ¿quién le va a confiar el destino del Estado a un ser de desatino? Las mujeres no podían firmar el contrato social, los niños tampoco porque eran todavía no maduros. Entonces me encuentro con que ahora por razones políticas quedan excluidas las mujeres, excluidos los afrodescendientes, excluidos los pueblos originarios, excluidos los niños y excluidos los pobres, porque ¿qué vamos a contratar entre dos personas o entre dos grupos si uno de ellos no tiene nada? ¿Cómo le voy a decir, te reconozco tu propiedad si vos no tenés propiedad? Es lo que yo llamo una ciudadanía de consorcio. En las reuniones de consorcio no van los que viven en el edificio, los que saben lo que pasa, los que cotidianamente sufren su deterioro. Van los propietarios, porque hay que discutir cuestiones que tienen que ver con esa propiedad. Entonces no importa lo que opinan los que viven ahí, importa lo que opinan los propietarios, cuánto van a invertir y cuánto no. Igual es la ciudadanía. Entonces me encuentro con una ciudadanía donde los ciudadanos que han firmado ese contrato social de la Revolución Francesa, que decía todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, eran blancos porque negros e indígenas no podían ser ciudadanos, eran varones porque las mujeres no podían ser ciudadanos, eran ricos porque los pobres no podían ser ciudadanos y eran adultos porque los niños no podían ser ciudadanos. ¿Les recuerda algo? Esta ciudadanía universal de la Revolución Francesa, del Estado moderno, son los mismos sujetos que en esa pretendida ciudadanía universal donde todos eran poquitos. Acá también todos eran poquitos.
Y es la Revolución Francesa que nos han enseñado que todos hemos llegado al reconocimiento de los derechos humanos, porque los propios derechos humanos tienen esta consigna, todos nacemos libres e iguales y tenemos los mismos derechos, del año 48, estamos cumpliendo ya 70 años de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Y por qué 30 años después hay que decir que las mujeres también son seres humanos? Y hay que hacer una convención por los derechos de la mujer y una convención por los derechos del niño. ¿No eran niños los seres humanos? ¿Y por qué tengo que hacer una convención para las personas con discapacidad? ¿No eran humanas ya de antes? ¿No estaban en el universal? Y una convención para personas de tercera edad, que la estoy estudiando porque muy pronto voy a tener que usarla en mi defensa. ¿Por qué? ¿No eran seres humanos? Bueno, esa ciudadanía es una ciudadanía, la de la Revolución Francesa, completamente restringida. Ese contrato social es un contrato social que produce nuevamente ciudadanos hegemónicos, es androcéntrica. Y hay un contrato, dice Carol Pateman, una politóloga, cuando analiza por qué las mujeres quedamos fuera del contrato social, ella dice, las mujeres quedamos fuera porque quienes finalmente establecieron el contrato social, los varones hegemónicos, previamente hicieron un contrato sexual. ¿Qué quiere decir un contrato sexual? Quiere decir, primero, esto que decía Locke, se estableció como derecho que cada uno iba a tener como propiedad una mujer, que iba a ser su mujer, privada, para el ámbito privado, para reproducirlos con legitimidad y heredar. Todos van a tener su mujer. Pero además, esa mujer va a estar en el ámbito de la familia y en el ámbito de lo privado, reproduciendo a través del trabajo doméstico, no solo biológicamente, sino reproduciendo también la fuerza de trabajo. Es decir, que quien llegó cansado descansa, si llegó con la ropa sucia hay que lavarla, si llegó con hambre hay que cocinar, si llegó humillado hay que restaurarle su autoridad. Todo eso lo hacen las mujeres gratuitamente, o lo hacían hasta hace poco tiempo, en el ámbito privado, porque es parte de la asignación del rol que se les dio en este Estado moderno a las mujeres. Estar en el ámbito de lo privado, reproduciendo biológicamente, reproduciendo la fuerza de trabajo, y un tercer factor de reproducción, reproduciendo socialmente, es decir, enseñando a sus hijos e hijas cómo debían ser cuando fueran más grandes para ocupar el lugar social que varones y mujeres tienen reservado en esa sociedad. Es decir, las mujeres no solamente asumimos el trabajo doméstico de manera gratuita, sino que asumimos la reproducción social de un sistema que nos oprime. Es trágico. Vamos a enseñarles a las niñas a hacer tareas domésticas y a los varones a ser fuertes, competir, ser individualistas, etc. Entonces, esta reproducción social, esta reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, esta reproducción biológica son el lote de las mujeres en el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo público, los varones hegemónicos se apropian de las instituciones, porque no todos llegan a las instituciones. La ciencia es una institución hecha por varones blancos, ricos, europeos. Y tenemos que demostrar que somos capaces de aprender lo que ellos produjeron de acuerdo con sus intereses. En esta facultad, cuando se estudian ciencias, se estudian esas ciencias. Esa producción europea, blanca y poderosa económicamente, y somos satélite de esa producción intelectual. Porque además de haber dividido lo público y lo privado en un ámbito femenino y uno masculino, y en un ámbito superior y uno inferior, hemos considerado que ciertas cualidades, las que vimos como universalidad, abstracción, etcétera, tienen valor epistémico, que producimos conocimiento fiable con esas capacidades, mientras que otras, lo singular, lo narrativo, lo subjetivo, lo emocional, es errático, no tiene valor epistémico, es algo que puede pertenecer a la literatura, a las relaciones interpersonales, pero no podemos usar esas cualidades para producir un conocimiento fiable que sea universalizable como el conocimiento científico. Entonces, desde las instituciones también se ha apropiado ese lado institucional del Estado y se ha dejado en lo doméstico lo no epistémico, lo que no tiene valor como producción de conocimiento más que para la singularidad. Entonces, tengo un contrato sexual que me dice que las mujeres van a estar del lado de lo privado, que van a tener esta triple función reproductiva, y también me dice que va a haber un pequeño conjunto de mujeres que van a ser propiedad colectiva de todos los varones.
ese pequeño conjunto de mujeres no son mujeres privadas, son mujeres públicas. ¿Quiénes son las mujeres públicas? ¿A quién se llama mujeres públicas? A las mujeres en prostitución. Hay un conjunto de mujeres que los varones aprenden en su educación. Me encantaría que algún día me contaran de qué manera van incluyendo en su construcción emocional masculina, en su construcción, en su formación sentimental masculina, en su formación de identidad, cómo aprenden a mirar los cuerpos en la calle y determinar cuáles son cuerpos de los que pueden disponer a cambio de dinero. ¿Cuál es la vigilancia de unos varones sobre otros para que no dejen pasar ese privilegio de varón, que no sean selectivos, que no sean monógamos, que no tengan relaciones que los feminicen? Entonces, aparece en este propio contrato sexual la disponibilidad de los cuerpos a cambio de dinero. Por un lado, se va a disponer del sexo de las mujeres en lo público, por otro lado, se va a disponer de la reproducción de las mujeres en lo privado. No necesariamente van a ir juntas, porque para reproducirse no hace falta orgasmo. Eso lo dijo Aristóteles. Hipócrates consideraba otra cosa, pero perdió en esto, ¿no? Así que si el varón busca placer, lo va a buscar en una mujer. Si busca reproducción, lo va a buscar en otra mujer, porque por ahí felizmente coinciden estas mujeres, pero tienen los dos privilegios. Las mujeres no tienen los dos privilegios, ni les interesan los dos privilegios. Una de las cosas muy importantes que me interesa en esta manera de dividir lo público y lo privado, yo puse una barra en todas estas cosas, es la condición dicotómica. Una dicotomía, por ejemplo, racional-emocional, como dije que le pasaba a Aristóteles cuando decía si hay más razón hay menos emoción y si hay más emoción hay menos razón, porque la idea es que lo racional y lo emocional son antagónicos, son un par de conceptos dicotómicos. La dicotomía es un par de conceptos que tienen dos condiciones lógicas. Son exhaustivos porque agotan el universo de discurso y son excluyentes porque si algo está en un lado del par, no solo sé que pertenece a ese lado del par, si algo es racional, no solo sé que es racional, sé que es no emocional. Entonces, es exhaustivo porque razón y emoción agotan el universo de discurso del alma humana para Aristóteles y además es excluyente porque si algo está en un lado, excluye todas las condiciones del otro. Y de esta manera dicotómica se ha interpretado algo que me parece muy importante para pensar la cuestión de diversidad, que es la dicotomía sexual. Se la ha interpretado diciendo, los cuerpos son binarios, tengo cuerpo de mujer y cuerpo de varón, y por lo tanto voy a asignar una identidad de manera dicotómica, es decir, por un lado exhaustiva, mujer y varón me agotan el universo de discurso. Y por otro lado, excluyente. Si alguien es varón, carece de cualquier condición femenina. Si alguien es mujer, carece de cualquier condición masculina. ¿Se entiende lo que es una dicotomía? La dicotomía tendría que ser entre ser mujer y ser no mujer, o ser varón y ser no varón. Pero si yo no tuviera, y es una dicotomía lógica y es perfectamente válida, lo que no es válido es interpretar esa dicotomía lógica como algo empírico, donde ser no mujer tiene una sola manera de encarnarse que ser varón, o ser no varón tiene una sola manera de encarnarse que ser mujer. Ese es el problema de la interpretación dicotómica o binaria de los cuerpos. Ese y muchos otros que vamos a ir viendo. Porque me gustaría pensar de manera un poquito más compleja esta cuestión de las sexualidades. Porque el modo tradicional de dividirlo es decir, bueno, si alguien tiene una genitalidad determinada y solo tengo dos expresiones de la corporalidad, ¿tiene pene o tiene vagina? Nada de pensar cuerpos ambiguos, nada de pensar cuerpos intersexuales que no puedo clasificar, cuerpos que existen. ¿Por qué ¿Cómo se trata a un bebé intersexual? ¿Qué se hace cuando aparece un bebé intersexual? Alguien que tiene genitales ambiguos, que tiene parte de genitales femeninos, parte masculinos, o que es un bebé intersex. ¿Cómo se lo trata? Se lo opera. ¿Y qué se hace en la operación? Se le anula una de las expresiones de la sexualidad y se privilegia otra. Esto en los años 50, cuando se empezaron a hacer estas intervenciones, se hacía según los genitales que predominaban. Luego, a partir de los 70, se empezaron a tener modos técnicos más avanzados para averiguar
y ya en los años 80 la posibilidad de hacer análisis cromosómico. Entonces, no voy a mirar solo sus genitales, voy a decir, bueno, mirando los genitales no sé si es niño o varón, vamos a ver los cromosomas. ¿Y qué espero de los cromosomas? ¿Cómo espero que sean? ¿XX o XY? Y si es XX es una mujer y si es XY es un varón, y entonces voy a intervenir ese cuerpo para que su genitalidad se adapte al sexo cromosómico. Y se espera, bueno, así como no todo cuerpo es exactamente de varón o exactamente de mujer, sino que hay genitalidades diversas en tamaños, en aspectos y en combinaciones, de la misma manera hay más de 60 cariotipos que podrían tener las personas y que incidan sobre su sexualidad, y no solamente XX o XY. Es decir, que eso tampoco es una dicotomía y tampoco podría resolver algo que en realidad está en la propia ideología médica. Es el pensamiento médico el que es dicotómico. Entonces, al cuerpo ambiguo no lo va a aceptar como algo que rompe la dicotomía. ¿Qué dice el pensamiento científico? Tengo que poner mis hipótesis a prueba, y si la realidad me demuestra que esa hipótesis no concuerda con la realidad, tengo que cambiar la hipótesis. Tengo que decir, es falsa. Espero que el cuerpo sea claramente que tenga pene, tenga testículos, tenga cromosomas XY y tenga testosterona, pero resulta que hay unas mezclas, entonces mi hipótesis no es verdadera. No, en lugar de eso dicen este cuerpo está mal y lo voy a intervenir y lo voy a transformar en uno que entre dentro de estas categorías dicotómicas. Ese es el poder de la dicotomía sexual. Es un poder enorme que afecta a quien determina la sexualidad de un sujeto, que es el médico que atiende el nacimiento y dice si es niño o si es varón. Entonces, es realmente un pensamiento que no es simplemente que nos puede gustar un pensamiento más complejo, es que puede producir daño, un daño gravísimo. Se considera en este momento que las intervenciones en bebés intersexuales son un modo de tortura. Son intervenciones mutilantes e irreversibles. Se trata de producir un cuerpo que se adapte a una práctica sexual determinada, que es el coito, porque se privilegia esa práctica sexual porque es el que produce la reproducción. Otras prácticas sexuales no llevan a la reproducción, entonces se espera que esa sea la práctica normal. Entonces, cuerpos que no, un bebé que nace sin vagina no puede tener coito si no tiene pene. Entonces, empiezan esas intervenciones para producir entonces un sexo que se adapte al binario. Pero además del sexo está el género. Ese bebé nace y según la determinación que hago de su sexo, espero que tenga un género alineado con ese sexo. Si es mujer, espero que tenga género femenino. Si es varón, espero que tenga género masculino. Es decir, espero que tenga una subjetividad que acepte los modos en que se expresa en cada sociedad el pertenecer a uno de estos dos géneros. Las condiciones, el tipo de, bueno, el nombre que se le va a poner, los colores que van a ser apropiados o no, el tipo de ropa que va a tener, los adornos que va a tener. Si acá dijéramos cuántos varones y mujeres hay en el aula y diéramos un tiempo suficiente, nuestros números probablemente no serían exactos, pero serían similares, porque interpretamos la expresión de género como maneras de asignación de un género y de un sexo. Entonces tenemos expectativas con eso, porque para eso son las expresiones de género y los roles de género. Son para que las expectativas humanas no fracasen. Entonces se generan recetas. Las recetas, entre otras cosas, tienen que ver con este reconocimiento, que en cada sociedad, en cada tiempo se da distinto, pero que suelen ser muy rígidos en la manera de asignación. Todo lo ambiguo pone nerviosa a la gente, porque no se sabe qué hacer. Tengo una persona trans frente a mí, o tengo una persona queer frente a mí. ¿Lo trato en femenino, en masculino? ¿La trato en femenino? Pregúntale, ¿cuál es el problema? ¿Es posible que fracasemos? Por supuesto, porque no todas las identidades se mantienen en el tiempo, así que tuvimos éxito un día y a lo mejor a los 2 días ya no lo tenemos, preguntemos de nuevo. Entonces, la cuestión de la ambigüedad es algo que es chocante en general para las recetas sociales y por eso se espera que el sexo y el género estén alineados. También se espera que la orientación sexual esté alineada. Es decir, que a un varón le parezca atractiva una mujer porque se espera que la práctica sexual sea el coito y que a una mujer le parezca atractivo un varón porque se espera que la práctica sexual sea el coito. Entonces, solo tengo varón y mujer, binario, solo tengo 2 géneros que se corresponden exactamente con eso.
masculino-femenino, solo tengo una atracción heterosexual, deseo amor o un tipo de vínculo erótico solamente heterosexual. Y prácticas sexuales. Se espera que las prácticas sexuales se correspondan con todo este alineamiento. Y ahí aparecen muchas cosas diferentes. Primero, porque, como dije, no todos los cuerpos son binarios. Segundo, porque los géneros tampoco son binarios ni se corresponden con el cuerpo en el cual la persona habita y recibe un género por habitar ese cuerpo. Es decir, que alguien que tenga un cuerpo de varón puede tener una subjetividad femenina, alguien que tenga un cuerpo de mujer puede tener una subjetividad masculina y pueden aparecer muchas combinaciones diversas. Afortunadamente ahora a partir de la ley de identidad de género, porque las corporalidades que habitan ese género pueden ser completamente distintas, por ley, tienen derecho. Las personas a expresar su identidad de género corporalmente como quieran. Las prácticas sexuales no hacen necesariamente a la orientación sexual. En general decimos, bueno, si un varón es gay, va a tener prácticas sexuales con otros varones, y si una mujer es lesbiana, va a tener prácticas sexuales con otras mujeres, y si una persona es bisexual, va a tener prácticas sexuales con varones y mujeres, y si esa persona es heterosexual, va a tener prácticas sexuales con el sexo opuesto. Supongamos que un varón lo llevan preso, es heterosexual, pero está muchos años en la cárcel y termina teniendo prácticas sexuales con otros varones. Porque es lo que hay ahí. Pero si le preguntan qué desea o qué le gusta, o si le preguntan si es heterosexual, va a decir que es heterosexual. Porque su orientación sexual, su deseo, su erotismo es hacia las mujeres, pero allí no hay mujeres. O tienen mujeres o varones o personas trans una exploración de su cuerpo y de otros cuerpos erótica que no necesariamente van a determinar su orientación sexual. Es decir, que las prácticas sexuales también pueden ser muy diversas. ¿Se entiende entonces que esto no produce un encolumnamiento y que en la vida cotidiana estamos rodeadas de este tipo de diversidades? Una cosa es el sexo, la genitalidad y las condiciones de la sexualidad que también son complejas. Tengo un sexo anatómico que tiene que ver con la genitalidad, tengo un sexo cromosómico que tiene que ver con las condiciones genéticas XX o XY, tengo un sexo gonadal, tengo un sexo hormonal, tengo un sexo fisiológico. Todas estas son condiciones que hacen el sexo. No es que el sexo es solamente la genitalidad. Y también el género es complejo. Tengo una identidad de género que tiene que ver con mi vivencia subjetiva de pertenecer a un género tal como es expresado en mi comunidad. Pero esa identidad que tiene que ver con mi vivencia subjetiva tiene también una expresión. Es decir, si tengo una subjetividad en la cual mi género es femenino, me voy a expresar con los íconos de la feminidad. Y voy a ser probablemente reconocida como atribución de género. Se me va a decir, sos una mujer. Pero no siempre la expresión de género tiene que ver con la subjetividad, porque la persona puede no querer expresar su subjetividad, no animarse a expresar su subjetividad, estar en transición y por lo tanto no querer expresar tan nítidamente si va a pertenecer a una subjetividad femenina o masculina que son las tradicionales, o expresamente no quiere ser etiquetado en una identidad de género. Es decir, que las expresiones de género pueden ser muy diversas y las atribuciones pueden tener éxito o pueden fracasar. Los roles de género tienen que ver con estos papeles sociales que se espera que cumplan varones y mujeres en cada sociedad. Las relaciones de género pueden ser intragenéricas o intergenéricas, es decir, las relaciones entre los géneros están marcadas o no por las jerarquías de género son parte de esta relación intergenérica. Las relaciones intragenéricas tienen muchas veces que ver con cómo se custodia la expresión de género. Los varones son custodios mucho más violentos de la identidad de género, castigan a los varones que no tienen una masculinidad típica, sobre todo castigan a los que ponen en riesgo sus privilegios. Entonces, la masculinidad de los varones en general tiene en sus pares unos custodios muy firmes. Las mujeres no son custodias tan firmes de lo femenino, ¿no? Pero las relaciones entre géneros y intragénero
las relaciones intragénero donde se constituyen las diversidades. Las diversidades tienen que ver con lo que los géneros no necesariamente son binarios y por lo tanto aparecen otras identidades que podemos nombrar, que podemos decir una sigla larguísima de identidades y podemos seguir agregando letras a la sigla. Y desde mi punto de vista, eso nunca agota el problema grave que es la normativa de género. ¿Qué significa ser mujer o qué significa ser varón? Pero también qué significa ser travesti, qué significa ser trans, qué tenemos, cuáles son las conductas que se esperan de las personas para poder pertenecer a ese grupo incluso a esos grupos diversos. Todos tienen su normativa de género. Y la perspectiva de género, que es algo que han ejercitado acá, que tienen que ver con el impacto diferencial sobre varones y mujeres, tiene que ver con el modo en que ciertos contenidos construyen jerarquías, construyen relaciones de poder, tiene que ver con poder participar o no en aquellas cosas que nos impactan, con escuchar las voces de aquellos sujetos que van a ser representados. Las mujeres no fuimos representadas legislativamente más que por voces masculinas durante más de un siglo. Entonces, tener voz propia en el debate de problemas que nos incumben es relevante. Eso tiene que ver también con la perspectiva de género. Dije que hay diversidad. Cuando yo comencé a trabajar como defensora del pueblo, el movimiento era un movimiento gay-lésbico, de integración gay-lésbica. El problema era la orientación sexual. Pero gays y lesbianas son personas cis, es decir, son personas cuyo cuerpo y género están alineados. Una persona trans es una persona cuyo cuerpo no se corresponde con el género que le atribuyen por ese cuerpo. Un gay es un varón que ama a varones, pero no deja de ser varón. Y una lesbiana es una mujer que ama a mujeres, pero no deja de ser mujer. Son personas cis. El problema era la integración y la aceptación de esa orientación de género. 5 años después, cuando terminé la gestión, el movimiento era este: gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Y luego se agregó la condición queer. Yo ya no era defensora del pueblo. Y podríamos agregar otras. Porque el problema no es cuántas categorías armamos, el problema es que cada una tiene una normativa. Mi amiga Luana Berkins me invitó a ser jurado de un concurso de la Reina del Orgullo Travesti. Cuando terminó, el jurado era múltiple, estábamos Patricia Walsh y yo, que éramos legisladoras, pero había mucha gente de distintas organizaciones sociales. Se suponía que se juzgaba qué defensa hacían de los derechos humanos las travestis, pero todas habían tomado eso como un desfile donde tuvieron 4 horas y media en maquillajes, en vestuarios, montadísimas, aparecieron en un escenario, entonces iban pasando por el escenario, hablaron de su defensa de los derechos humanos. Bueno, finalmente gana el concurso una travesti, una chica de 17 años, muy jovencita, en ese momento era menor de edad. Patricia Walsh y yo decíamos, ahora acá hay la policía y vamos a estar presas las 2 diputadas en un lugar donde una menor de edad se pasea desnuda, el olor a marihuana horadaba las paredes. El lugar para llegar, dijimos, ¿será acá? Porque tenía una faja de clausura que estaba rota, si era ese lugar. Bueno, pero al margen de eso gana esta chica de 17 años. Y las demás travestis se enojaron mucho porque decían que no era una verdadera travesti. Entonces yo les pregunté, el travestismo es una identidad política muy fuerte porque rompe la dicotomía, todavía ahora es una identidad disruptiva. Porque una travesti es una persona que tiene una expresión de género, a veces con modificaciones corporales, pero que mantiene su genitalidad. Y hacer que tenga una expresión de género y mantenga su genitalidad hace que las instituciones del Estado se revelen como instituciones binarias. Luana Berkins murió internada en una sala de varones. A una persona que 25 años luchó por la identidad travesti y llega a un hospital y en el hospital no había un espacio que fuera receptivo para su propia identidad. Había sala de varones y sala de mujeres, así como hay baños de varones y baños de mujeres, temas que ustedes han tomado acá porque tienen que ver también con el modo de institucionalización de los binarismos de género. Pero entonces, la verdadera travesti, según me contaron estas compañeras, tenía que hacerse modificaciones corporales, tenía que ponerse lolas, tenía que hacerse implantes mamarios. Y no se había hecho implantes mamarios, tenía 17 años, un cuerpo muy andrógino, era muy chiquita,
y por lo tanto sus compañeras travestis decían no es una verdadera travesti. Esa norma de ponerse implantes mamarios para ser travesti era propia de la comunidad. Yo nunca la había escuchado y trabajé con travestis desde hace muchísimos años. Nunca me habían dicho acá para ser traba. Ocurría a veces que para poder, que muchas veces juntaban dinero para esas intervenciones corporales y era parte de su preocupación. Pero no que fuera la condición para ser aceptada en el colectivo travesti. Esa es otra cosa. Quiere decir que ahí había una chica que se consideraba travesti, su subjetividad de género era travesti, tan travesti se consideraba que fue a concursar por la reina del orgullo travesti y el resto de la comunidad la expulsa porque no es una verdadera travesti. ¿Qué es esta chica? ¿A dónde va? Va a fundar un colectivo nuevo. Las personas trans en parte surgen de las rigideces normativas de otras identidades. Y aunque yo diga que alguien es trans o que es intersexual, etcétera, cada identidad tiene su normativa, expulsa personas y agregar una sigla no rompe el problema grave que es ¿por qué debe haber normativas sobre la identidad? ¿Por qué tenemos que tener normativas que desmientan la subjetividad y que expulsen personas del colectivo con el cual se sienten identificadas? Quiero que se queden pensando en eso, porque el problema no es tanto el reconocimiento de las diversidades, que lo hemos logrado con el matrimonio igualitario y con la ley de identidad, sino que siguen las producciones normativas, por lo cual una persona que a lo mejor no quiere ponerse implantes mamarios, pero que siente que tiene una identidad travesti, para poder ser aceptada va a sentir que esa normativa lo obliga. Así como una persona es obligada a la heterosexualidad o es obligada a una expresión de género para ser femenina o masculina, es obligada a intervenciones en su cuerpo para ser considerada travesti. Nadie debería obligar a nadie y debería haber una amplia libertad acerca de cómo expresar corporalmente las identidades. Acá vemos un dibujito muy típico de qué es un varón y qué es una mujer y lo que se espera que ocurra, ¿no? La metáfora es bastante explícita. Se supone que ese varón, que tiene una llave de gran tamaño, así que espera encontrar su correlato en una mujer que tenga una cerradura afín, esa es la herramienta que tienen, pero su pensamiento está buscando justamente aquello que la complete, porque ¿qué desea una cerradura? Desea una llave. ¿Y qué desea una llave? Desea una cerradura. ¿Y qué va a pasar cuando se encuentren? Ahora se están dando la mano, se están conociendo. Pero podría ocurrir que esa llave entrara en esa cerradura. ¿Quién sabe lo que aparece en el maletín mucho tiempo después, ¿no? Esto es lo que se espera. Se espera, fíjense que son personas adultas, con vestimenta urbana, parecen profesionales, están dando la mano, ¿sí? En un código que antes era no tengo espadas en la mano, te doy la mano a otro caballero para mostrar que no estoy armado, ahora es como un arreglo de negocios, tiene un maletín, pero lo que están pensando es que podría haber otra oportunidad en este negocio, ¿no? Porque entonces, ¿cómo se está pensando la sexualidad? Se le está pensando en una edad, la edad adulta, porque es el periodo reproductivo y porque la práctica sexual que se espera es el coito. Ni en la infancia ni en la vejez se espera que haya sexualidad, porque no es una sexualidad reproductiva. Y si yo tengo esa idea de la sexualidad, una vez pasada o cuando aún no se ha iniciado la etapa reproductiva, no habrá sexo. El primer sexólogo que hubo en la Argentina era este señor, José Opizzo, e hizo esta definición de la sexualidad normal. El acto sexual realizado por una pareja, formada por un varón y una mujer, pareja. O sea, no hay sexualidad normal si es masturbación, salvo que sea en pareja, pero formada por un varón y una mujer. Cualesquiera sean las prácticas puestas en juego, y esto es interesante porque él, que abrió el servicio de sexología 10 años antes de escribir este libro que se llamaba Las enfermedades sexuales, creo, algo así. Este libro es del 63. En el 53 él abre el centro en el Hospital Argerich, el primer centro de sexología, y estaba muy preocupado por separar la sexología como ciencia de la pornografía. Decía, yo muestro las mismas fotos y hago énfasis en las mismas partes del cuerpo, pero lo que yo hago es ciencia,
no vayan a pensar que hago pornografía. Entonces, trataba de usar un lenguaje un poquito más sofisticado. Y leía en su libro, hay unos primeros capítulos sobre psicoanálisis, sobre antropología, porque ya se empezaba a ver las diversidades en antropología. No sé si leyeron Gayle Rubin. Bueno, hay una antropóloga muy interesante que se llama Gayle Rubin, que tiene un artículo clásico que se llama El tráfico de mujeres, donde usa, por un lado, las observaciones antropológicas sobre las diferencias en la sexualidad, pero también el marxismo y el psicoanálisis, y con esos tres marcos, el marco feminista, el marco marxista y el marco psicoanalítico, analiza las diversidades de las conductas sexuales. Una de las cosas que nota Opizzo es que los antropólogos muestran que en comunidades hay conductas muy diferentes. Y él dice, por ejemplo, el sexo oral en algunas comunidades es lo más normal y en otras es algo absolutamente tabú y rechazado. Es decir, que cuales sean las prácticas puestas en juego, quiere decir, se da amplia libertad, si la pareja es un varón y una mujer, en el juego amoroso previo. No ingresa en la patología sexual cuando las superficies en contacto como epílogo del mismo, es decir, la llave y la cerradura, no les voy a poner nombre porque eso sería porno, las superficies en contacto como epílogo, hemos hecho un juego sexual, pero las superficies en contacto tienen que dar un coito vaginal. Como epílogo del mismo, sean las establecidas por la naturaleza, y ahí viene el factor normativo. La orden no la da el cura, ni la da el médico, la da la naturaleza, que es un abstracto normativo. Así como la familia natural era un varón y una mujer, aunque la historia la desmintiera, acá el sexo natural es el coito. Entonces, las superficies en contacto como epílogo son las establecidas por la naturaleza para lograr la concepción del ser humano. Y la patología comienza cuando en el acto se reemplaza a una de las partes de la pareja con un ser del mismo sexo, con un objeto o con un ser vivo no humano, animal o vegetal. Ustedes podrían invitar a veterinaria y agronomía a que vengan a hablar de los consumos no correctos de vegetales y animales. O cuando la conjunción, o sea, las superficies en contacto como epílogo, la conjunción confluye fuera de la vía natural. Es decir, ¿qué quedó fuera? ¿Qué quedó como patológico? La masturbación quedó como patológica, la homosexualidad quedó como patológica, el coitus interruptus quedó como patológico, el coito anal quedó como patológico, y cualquier práctica que se ponga en juego y no concluya con el sacrosanto y natural coito. Entonces, claro que los médicos ese cuerpo que no es capaz de un coito lo tienen que transformar en uno capaz porque es la única sexualidad normal. Ahora, están interviniendo cuerpos, cuando intervienen cuerpos intersex, que no se van a poder reproducir, que van a ser en todo caso un simulacro y están produciendo una intervención mutilante e irreversible, torturante, sobre un cuerpo para generar la posibilidad de un simulacro, porque todo lo demás está dejado fuera del orden de la sexualidad normal. Los cuerpos son interpretados, no solo al momento de nacer, sino al momento de expresarse socialmente. Los cuerpos están cargados de sentidos, son cuerpos semiotizados, todos los cuerpos. Decodificar esos sentidos, reflexionar sobre cuáles de esos sentidos me han sido impuestos y verlos críticamente y tratar de producir sentidos propios sobre los cuerpos más acorde con nuestras ideas de lo que las corporalidades deben ser en torno a sus libertades, en torno a sus construcciones de subjetividad, a sus diversidades, etcétera, es parte de nuestro trabajo político. Que no haya polizones ideológicos en esa manera de interpretar los cuerpos. Y esos polizones pueden ser de muchos tipos, ¿no? Foucault decía, los medios de comunicación funcionan como dispositivos de poder saber sobre los cuerpos sexuados, regulando formas corporales y subjetividades dentro de los límites del dualismo sexual. Casi toda la comunicación y la publicidad, y habrán tenido muchísimas muestras de eso, me imagino, en sus clases, producen este binarismo y producen esta manera de interpretar. Entre lo que queda dentro de la norma, tenemos la idea médica de la norma y también tenemos el poder policial sobre la norma, porque una de las cosas que decía José Opizzo es, no hagan redadas donde se llevan a 200 homosexuales, o sea que en los años 50 y 60
había redadas policiales donde se llevaban a la comisaría a 200 o 300 personas de un lugar por ser homosexuales o travestis. No se lleven a esas personas, tráiganmelas al servicio que yo las curo, decía él. Es decir, ese cuerpo o esa orientación sexual diferente o es patológico o es peligroso. Si es patológico lo mando al médico, si es peligroso lo meto en la cárcel. Pero no había otro espacio de libertad para esos cuerpos. En un texto que se llama, Judith Butler trabaja, justamente es el inicio de la filosofía queer sobre los cuerpos, de la deconstrucción de esto que señalé antes, cuerpo, género, orientación sexual y prácticas sexuales. Deconstruir eso no es todo eso algo que deriva de una corporalidad sexuada, puedo pensarlo de manera diversa y combinada de distintas maneras. En este texto que se llama Cuerpos que importan, ella introduce un concepto que es el de cuerpos abyectos. Es decir, abyecto es lo contrario de sujeto, ¿no? Subjectum es lo que está por debajo. Entonces, está el sujeto y está lo que queda fuera del orden del sujeto. Aquello que queda fuera del orden de la normalidad, fuera del orden de lo aceptado, ese es el orden de lo abyecto, lo que quedó fuera de la norma. Los cuerpos normales serán aceptados socialmente y para ellos están hechas las reglas. Pero hay cuerpos que quedan fuera y por lo tanto quedan en la abyección. Y ella dice que el campo de la abyección es esencial para que el ámbito de lo normativo y lo normal se establezca. La validez de una norma es cuando no alcanza cualquier cosa, sino hay cosas que dentro de la norma y fuera de la norma. Si yo tengo que admitir cuál es el comercio legítimo, entonces si la saladita, los manteros entran en el mercado libre, lo que se nos ocurra dentro de las formas legítimas, ¿para qué hay una norma sobre formas legítimas si no hay nada que quede fuera de la norma? Lo abyecto justifica lo normal, es necesario, y en el caso de la división de los sujetos, son necesarios esos sujetos para garantizar la seguridad de los que permanecen dentro de la norma. Necesitamos contrastarnos con esa expulsión de lo subjetivo, con esa abyección. Los cuerpos abyectos y precarios se tienen que mantener con vida o con una cierta vida, pues ese exterior que representan es constitutivo de las otras subjetividades a pesar de representar una amenaza. Hay gente viviendo en la calle, valoremos que tenemos nuestra casa, porque no hay para todos. Entonces hay algunos que van a tener que quedarse en la calle. Pero eso valora que yo me quede dentro de la norma, pague el alquiler y cumpla con las reglas. Y si está en la calle, a lo mejor me cruzo para ir por la vereda de enfrente porque es peligroso, pero necesito que esté ahí y que tenga una cierta forma de vida que legitime el modo normativo en que estoy viviendo. Lo mismo pasa con las sexualidades. Podríamos considerar con respecto a la precariedad dos ejes, el eje espacial y el eje temporal. Habíamos dado un espacio que era lo público y lo privado, y en ese caso el eje de la calle es un eje para las personas, para las mujeres sobre todo y para cierto tipo de subjetividades, un eje de precariedad y de peligro. Se precarizan las mujeres cuando circulan por el ámbito de la calle, se precarizan las personas trans, se precarizan las travestis cuando circulan por la calle. Y el otro es el ámbito temporal, la noche. La noche no es para todas las personas. Hay sujetos poderosos que pueden circular por la calle y de noche con toda seguridad porque son dueños de la calle y de la noche, y otros sujetos precarios no pueden tener seguridad en ese eje espacial y en ese eje temporal. Invito a que pensemos muchas precariedades, yo voy a hablar solamente de un poquito. En Vida Precaria, que es el texto de Judith Butler que inspira esta idea de precariedad, Butler plantea una ontología de la vulnerabilidad con base en el concepto de la vida como vida digna de duelo. O sea, de las personas que hay, ¿cuáles son dignos de que yo lo sienta cuando desaparecen, cuando no están más, cuando ya no están, cuando mueren? ¿Qué personas son dignas de duelo? Esto implica, según Butler, pensar los marcos de reconocimiento, es decir, las convenciones, las normas que permiten que una vida sea reconocida, y a su vez dar cuenta de las formas de distribución de la vulnerabilidad que hace que algunas poblaciones estén más expuestas que otras
a la violencia arbitraria. Y también normas que determinan qué vidas vale la pena proteger y qué vidas merecen que se llore por su pérdida. Pongo un ejemplo. En la Guerra de Malvinas se puso en el ejército delante, sin armas, sin preparación y sin uniformes apropiados, a chicos de 18 años que venían de Corrientes y del Chaco. La mayor cantidad de muertos eran pibes que venían del interior. ¿Por qué se los puso delante? En el Ejército de la Independencia, delante iban los afros. ¿Por qué se los ponía delante? ¿Qué vidas valen más que otras? ¿Cuáles son esas vidas precarias que la propia sociedad decide que para preservación de algunas más valiosas, otras se tienen que poner en riesgo? Y voy a decir algo tremendo, pero sobre lo que no me voy a extender porque me acaban de dar un libro sobre los compañeros desaparecidos en la dictadura, y es que en muchas organizaciones también pasaba eso. Había vidas que había que preservar y otras que podían estar en los márgenes y podíamos jugar con mayor liviandad, porque si se perdían, no se perdía un aspecto fundamental y nuclear de esa organización. En todas las organizaciones, en mi caso por una cuestión generacional recuerdo esas, pero pasaba en muchas otras organizaciones. Recuerdo Hannah Arendt hablando de las organizaciones sionistas durante el nazismo, diciendo que operaban también de manera celular, sin conocerse unas a otras, y que usaban a personas, la propia Hannah Arendt fue una de esas personas, para hacer cierto tipo de tareas que eran más marginales, para que si las capturaran, no se capturaran los que tenían las responsabilidades centrales dentro de esa organización. Y la organización celular permitía que ni siquiera esa persona pudiera denunciarla porque no la conocía, a quien tenía, o no los conocía, o no las conocía, quienes tenían las mayores responsabilidades. Entonces, las vidas precarias, hay vidas precarias en muchísimas formas de organización. Tenemos que pensar de qué manera en nuestras propias organizaciones, aún las que vivimos cotidianamente, pensemos en el trabajo doméstico, pensemos en formas en las que se precarizan ciertos servicios y esa persona se pierde y se reemplaza por otras sin duelo. En esto consisten las vidas precarias. Podríamos decir con ese eje espacio y tiempo y con esta condición de precariedad que una de las formas de precariedad que las mujeres sufrimos cotidianamente es el acoso callejero. Es algo que está minimizado, es algo sobre lo cual ustedes han trabajado, lo vi en el bar de profesores, estaban pasando unas filminas donde había cosas que provienen del trabajo de ustedes, de los equipos. Así que el tema del acoso, cómo circulan las mujeres en una calle donde siempre van a estar en la posición de poder ser víctimas de esta situación. No hay una situación de igualdad entre quien acosa y que tiene quien está en la situación de acosar. Porque aun cuando esa mujer no sea acosada, siempre va a salir con el temor de ser acosada. Es decir, siempre va a estar limitada en sus movimientos, limitada en sus horarios, limitada en los lugares por los que va a circular. Y esa limitación tiene que ver con la vulnerabilidad, con esta precariedad, con la vulnerabilidad como posible víctima de acoso, aunque no sea en lo real víctima de acoso. Entonces restringe la posibilidad del uso del tiempo y el uso del espacio colectivo. La violencia sexual. Acá tenemos una famosa publicidad de Dolce & Gabbana donde fingen una violación colectiva como la que tuvo La Manada en España. ¿Han leído sobre esa situación en la cual el día de San Fermín varios varones violan a una mujer? Su argumento fue que la mujer era una prostituta, por lo tanto la podían violar colectivamente y dejar tirada, absolutamente herida, que es lo que hicieron, y eso no significaba ningún cargo, y según el juez eran todos muchachos de buena familia, de hecho están todos libres. Y el próximo 7 de julio, cuando sea el próximo San Fermín, volverán a emborracharse y volverán a violar, porque lo que la sociedad les ha dicho es que esa mujer violada no tiene valor y que ellos, en cambio, tienen mucho valor. Y, por lo tanto, la conducta es una conducta que no solo hace vulnerables a las mujeres por la condición de ser víctimas, sino también por la impunidad de quienes ejercen ese abuso de poder y no son sancionados. La prostitución es una condición de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los cuerpos? Yo hablé del contrato sexual y hablé de esta parte del contrato sexual. Hay algunos cuerpos que van a ser considerados cuerpos disponibles.
Y como el dinero no está bien distribuido, los medios de producción no solo no están bien distribuidos por clase, no están bien distribuidos por género. El 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra, están en manos de varones. Aún en nuestro país la tierra se hereda de varones hacia varones. Las mujeres tienen que ceder la administración de los campos a otros varones, sus hermanos, sus maridos, porque no está pensada la tierra como una posesión para las mujeres. Los pueblos originarios y sobre todo el feminismo comunitario de los pueblos originarios están discutiendo fuertemente no solo la propiedad de la tierra como los sin tierra, en el sentido de que la tierra es de quien la trabaja, que hay una propiedad social de la tierra, que tenemos derecho a tener acceso al alimento, etcétera, sino también a la división de género en la propiedad sobre la tierra, ¿no? ¿Qué cuerpos van a ser esos cuerpos en prostitución? En general, cuerpos de travestis y cuerpos de mujeres. Tan fuerte es la identificación de las travestis con personas disponibles para la prostitución y además eso se corresponde con la condición de vulnerabilidad, esta condición de fragilidad de las travestis. La primera investigación que se hizo sobre este tema la hicimos con Loana Berkins en la Defensoría del Pueblo en el año 99, fue la primera encuesta a travestis en el país. Se hizo en la ciudad de Buenos Aires, después Loana con un grupo, un equipo de trabajo, amplió esa investigación a otras ciudades y sacó un libro que se llama Cuerpos que Importan, La gesta del nombre propio, y luego La revolución de las mariposas es otro libro donde se amplía mucho más esta investigación. Pero lo cierto es que cuando hicimos esa primera, el 96% de las travestis estaban en prostitución. Es decir, el 96% de las travestis vivían de vender su cuerpo a cambio de dinero. No es que eligieron como un trabajo el sexo a cambio de dinero porque les resultaba más rentable que otros trabajos. 96% es una cifra suficientemente elocuente como para no usar un lenguaje neocapitalista como trabajo, servicios, consumidores, empresarios, ese encubrimiento lingüístico que hay de la forma de explotación que significa la prostitución hacia ciertos géneros por parte de otros géneros, ¿no? Las travestis estaban en su casi totalidad en prostitución. ¿Esto qué implicaba? Salían a la calle, la policía explota la prostitución, esto ustedes lo saben, recibe coimas, los políticos le sacan dinero a los prostíbulos para financiar sus campañas. Parte del dinero negro de las campañas proviene de la explotación de la prostitución. La policía las detenía, veía una travesti y la detenía. Todavía pasa. Hay un proyecto de ley, en la ciudad de Buenos Aires pasa de otra manera, ahora les cuento. No por vestir ropas de otro sexo, pero en la provincia de Buenos Aires sí. Las detienen porque son travestis. Y la presunción es que le van a sacar dinero porque están en prostitución. Las violan. Hay relatos, no quiero extenderme en esto, porque no se trata de hacer un relato siniestro, se trata de pensar políticamente lo que está pasando con esto, ¿no? Y es que, por un lado, nuestro país, acá presento 3 posiciones con respecto a la prostitución: el prohibicionismo, el regulacionismo y el abolicionismo. El prohibicionismo implica prohibir la prostitución. Está prohibido, no se puede ejercer la prostitución. Varios estados en Estados Unidos prohíben la prostitución, por ejemplo. Prohibirla implica que si detengo a una persona por estar ejerciendo la prostitución es un delito y la llevo presa. El regulacionismo implica voy a considerar que la prostitución puede ser regulada por el Estado, voy a poner normas y si las personas en prostitución cumplen esas normas no las voy a sancionar, pero tienen que estar controlados por el Estado. En general bajo la forma de un trabajo. Les voy a pedir una libreta sanitaria. Por ejemplo, ha habido un caso hace un año, que es el caso Alika Quinan, de una mujer que estaba explotada en Tierra del Fuego, en un prostíbulo. Alika Quinan le hace un juicio a sus prostituyentes por explotación sexual, pero además le hace un juicio al Estado, al municipio de Ushuaia, por permitir que haya prostíbulos donde se las explota, por no protegerlas de la situación de trata y de explotación sexual, que son cosas diferentes, pero que ella tenía las dos cosas, una situación de trata donde fue trasladada y explotada sexualmente ahí entre Tierra del Fuego.
pero además cuenta cómo era el sistema prostituyente. Y lo que ocurría era que estas mujeres eran secuestradas o eran engañadas, las mandaban a este prostíbulo, donde las obligaban a tomar una libreta sanitaria que solo iba a cubrir su salud sexual, porque lo que interesaba no era la salud de esa mujer, o de esa trans, o de esa travesti. Interesaba que no contagiara a los varones. Entonces, era una revisación ginecológica donde tenían que tener cuidado de medicación preventiva para enfermedades de transmisión sexual y de antirretrovirales para HIV. Entonces, tenían una libreta que era de otro color, una libreta sanitaria como la de los trabajadores, pero de otro color, que eran las que estaban en prostitución. Las daba el propio municipio en el hospital. Tenían que pagarla esa libreta sanitaria y cada 3 meses tenían que hacer la revisación y pagar los análisis con su propio salario de prostitución. Y si no cumplían, iban inspectores al prostíbulo y revisaban las libretas sanitarias y si no habían cumplido, les cobraban una multa. Esa multa se la daban al inspector y era para la ciudad o sea, la ciudad recibía dinero por vender las libretas, por los servicios médicos del hospital y por las multas del inspector. Entonces ella demandó, y esta fue la estrategia de Marcela Rodríguez, una abogada extraordinaria, feminista, demandó al Estado por ser socio de los proxenetas. Pero así funciona la protección de los prostíbulos, no funciona a favor de las personas en prostitución, funciona a favor de un negocio del que todos obtienen una tajada. El regulacionismo se practicó en nuestro país a fines del 1800, en un momento en que el problema era lo que se llamaba trata de blancas. Se llamaba trata de blancas porque la explotación de las mujeres negras era natural, porque eran esclavas, se podía disponer de su cuerpo como se quisiera, también sexualmente. El problema era cuando traían mujeres europeas y las explotaban. Entonces, ese tráfico de mujeres blancas produjo escándalo, la trata de blancas. Cuando se investiga se ve un funcionamiento bastante similar, es decir, lo que tengo es un engaño hacia esas mujeres, un tráfico hacia otros lugares, una explotación, tenían que pagar su pasaje, su ropa, su comida, etcétera, etcétera, cosas que ustedes ya saben. Y se regulaba cuánto había que pagarle, cuánto debían pagar el prostíbulo al municipio, cuánto debía pagar por cada prostituta que había en el prostíbulo, es decir, que había un negocio montado legalmente bajo la protección policial. Esto fue tremendo para las mujeres en prostitución, porque lo que ocurrió es que había mujeres que se escapaban y si alguien les daba otro trabajo iba a ser multado con muchísimo dinero porque esa prostituta se había escapado dándole lucro cesante al dueño del prostíbulo y por lo tanto había que multarlo porque el municipio también no estaba recibiendo el dinero del prostíbulo. Es decir, no es que no se ha aprobado en este país la reglamentación. Es una manera de encubrir acumulaciones de poder para los proxenetas y en este caso debo decir muy penosamente para la CTA, donde se alberga AMAR, la Asociación de Meretrices de la Argentina, que es regulacionista, donde los dirigentes varones obligaron a sindicalizarse a las personas en prostitución, y lo sé porque acompañé ese movimiento desde el principio. Vi el momento en que se dividieron, vi el momento en que las que no aceptaron sindicalizarse fueron echadas violentamente del sindicato, porque no permitían que se acumule el poder político, porque viéndose reflejados en el PT y en el éxito de Lula, querían construir una fuerza política, para eso tenían que tener bajo la CTA sindicatos y no personas. La CTA es Central de Trabajadores. Había individuos en la Central de Trabajadores. Había que dejar de tener individuos y tener sindicatos para entonces tener interlocución y ser reconocidas como central sindical con el gobierno, cosa que todavía no han logrado, a pesar de que la OIT dio esa orden en un momento en que Cristina Kirchner estaba en la OIT al comienzo de su mandato y sin embargo la CTA nunca logró el reconocimiento como central de trabajadores y la negociación colectiva junto con el ministerio, etc. De cualquier manera, quiero decir, nuestro país legalmente, en las condiciones jurídicas, es abolicionista. Abolicionista quiere decir que no se va a penalizar a las personas en prostitución, como el prohibicionismo,
porque no se considera ilegal ejercer la prostitución. Es, si ustedes quieren, una conducta liberal. Cualquiera puede hacer lo que quiera y puede ejercer la prostitución. Pero el abolicionismo considera que las mujeres son víctimas de un sistema prostituyente, es decir, que hay relaciones de poder en la prostitución. Y que esa relación de poder que hace de quienes están en prostitución víctimas de un sistema de poder prostituyente, hace que el Estado tenga la obligación de proteger esa vulnerabilidad, de darle alternativas, de estar atentos a las necesidades sociales que esa persona pueda tener y desalentar entonces la prostitución porque es un modo de explotación. Y penalizar fuertemente a quienes explotan, a los proxenetas, a quienes viven de la prostitución ajena, a quienes obligan a otros a prostituirse, a quienes lucran, obtienen ganancias a partir de la prostitución, etc. Si pensamos quién es esto y qué cuerpos circulan, vemos que el tiempo y el espacio en la zona roja parece ofrecer seguridad, pero ofrece en realidad seguridad para quiénes. Es como la diferencia entre tener muchos kiosquitos barriales y tener un gran hipermercado donde entonces pueden circular los consumidores, elegir, y también circular la policía y pedir con más facilidad el dinero para proteger, darles inmunidad y no llevarlas presas. El tema de prostitución es un tema dificilísimo y grave, y yo creo que es una de las condiciones de precariedad más fuertes, sobre todo para personas travestis y trans. Uno de los conceptos que están en el extremo de la violencia es el femicidio. Los femicidios ocurren generalmente en el ámbito privado y en un 70% en manos de las parejas o exparejas, no, 85% en manos de las parejas o exparejas, pero en su mayoría exparejas. Hoy justo hay una nota, creo que de Marta Dillon, en las 12, donde dice ¿por qué los varones no aceptan que las mujeres se vayan y las matan? ¿Por qué no aceptan esta enajenación? Porque a todos se les prometió una propiedad patrimonial sobre el cuerpo de la mujer. Diane Russell, una feminista, definió el femicidio en los años 70. Ahí dice 2001, pero 2001 es la traducción. Esto creo que es de 1969 o 1970. Donde ella dice que el femicidio es el eslabón final de todo un sistema de violencia femicida. Entonces me interesa que veamos que la violencia es sistémica. ¿Por qué en la marcha Ni Una Menos reclamamos por los femicidios? ¿Por qué le reclamamos al Estado por los femicidios? Porque no es una cuestión interpersonal. No es un hombre violento que mata a su mujer. Es una cuestión estructural que nos pone a todas en la situación de riesgo, de peligro, de ser asesinadas por ese concepto patrimonial y por las muchas condiciones de vulnerabilidad que el Estado sostiene, de desigualdad entre varones y mujeres. El femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos como la violencia, la tortura, la esclavitud sexual, particularmente por prostitución, el abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual por teléfono en las calles, en la oficina y en el aula, la mutilación genital, clitoridectomía, escisión y fibulaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, histerectomías, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada por la criminalización de la anticoncepción y del aborto, la psicocirugía, la privación de comida para mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidio. Es decir, el concepto de femicidio es un concepto complejo, estructural, dentro del cual el último eslabón es lo que conocemos como femicidio, pero todo el sistema es un sistema de violencia femicida. Se está juzgando en este momento una muerte en un juicio que va a ser muy importante cuando finalmente salga el fallo, que es el de Diana Zacayán. Diana Zacayán fue una dirigente travesti importantísima. La verdad que el asesinato salvaje de Diana Zacayán fue tramitado como femicidio. Ella murió asesinada en su casa de muchísimas puñaladas, amordazada, atada, golpeada,
una cosa de una enorme crueldad. Era durante en el 2015, en el fin de semana largo de octubre, en el cual se la esperaba en Mar del Plata, porque ese encuentro nacional de mujeres fue en Mar del Plata. Ella iba a estar en un taller de personas trans, travestis y personas trans. Como no llegaba, sus amigas empezaron a llamar preocupadas. Bueno, cuando llegan a Buenos Aires, la habían asesinado. Se está juzgando en este momento. Cuando comenzó a juzgarse el asesinato de Diana, se empezó a aplicar un protocolo que era el de femicidios, porque después del primer Ni Una Menos, uno de los reclamos fue que el Estado hiciera un protocolo para el tratamiento de los femicidios y que hubiera un registro público de femicidios, cosa que hace la Corte Suprema. No había manera de hablar de esa muerte, pero en ese primer Ni Una Menos, Diana Zacayán y Loana Berkins y otras travestis, Marlene Guayar y otras, llevaban unos carteles que decían basta de travesticidios. Cuando asesinaron a Diana, Loana, que trabajaba en el Observatorio de Género, dijo, tenemos que empezar a elaborar el concepto de travesticidio. Y comenzamos a hacerlo. Un trabajo muy largo, que Loana murió, entonces llevaron adelante 2 personas en el observatorio, Blas Radi y Alejandra Sardá, que trabajó unos meses, pero luego se fue. Y finalmente se produjo una definición de la misma manera, con el mismo concepto que el sistema de violencia femicida, pero para pensar el sistema de violencia travesticida, pensarlo políticamente, pensarlo como Loana, que reclamaba permanentemente por una ciudadanía travesti, lo había pensado, y reclamar entonces que se aplique ese nombre al asesinato de Diana Zacayán. En los alegatos del juicio de Diana Zacayán, la semana que viene va a ser el de la defensa, pero fueron todos los de la querella en estas 2 semanas, se pide que se trate como travesticidio, se pide que se trate como crimen de odio. Diana trabajaba en el INADI es uno de los querellantes. Entonces se elaboró esa definición y le pedimos a la responsable del registro de femicidios, a la jueza Elena Hayton, que está en la Corte Suprema, Elena Hayton de Lonasco, que es la única mujer jueza en este momento. Ella lleva el registro de femicidios, le llevamos la definición y le pedimos que incluya en el registro también los travesticidios, que incluya travesticidios, transfemicidios. Consultamos a las organizaciones acerca de cómo llamarse en ese momento del asesinato, porque entre las precariedades de las que habla Judith Butler está no solo que la muerte sea o no un duelo para quienes están en la centralidad de los géneros, sino también si así como hay un derecho a la identidad y un derecho a llamarse, también hay un derecho a elegir de qué manera se nos van a denominar cuando morimos. La mayoría de los asesinatos de travestis están registrados como varones, no están registrados con su nombre de identidad, no son reclamados sus cuerpos, sus identidades quedan, ni siquiera son consignadas en el expediente, no podemos saber, por lo tanto, que son travesticidios. Trabajar esto va a ser algo muy arduo, por lo pronto la jueza Hayton, la doctora Hayton, aceptó registrarlos y ya 2016-2017 los travesticidios, transfemicidios, que es como decidieron llamarse las propias organizaciones, como decidieron llamar a sus asesinatos violentos, porque las travestis decían tenemos una identidad política muy trabajada y queremos que se nombre, y las mujeres, las feminidades trans decían nuestra condición no es travesti, nuestra condición es muchísimo más amplia y queremos que se nombre, y entonces quedó de esta manera, no solamente hablar de travesticidio, sino hablar y definir el propio sistema de violencia travesticida, transfemicida. Parecido, entonces, análogo a lo de Diane Russell y siguiendo las investigaciones sistemáticas que hizo Loana Berkins, quedó de esta manera. El travesticidio o transfemicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros. Este sistema recibe el nombre de cisexismo. En él, las personas cis, es decir, aquellas que no son trans, detentan privilegios que no se reconocen como tales, sino que se asimilan al orden natural. En este contexto, ser travesti o trans tiene consecuencias materiales y simbólicas en las condiciones de existencia.
Esto es lo que dice Mauro Cabral, les recomiendo que lo googleen y que lean casi todo lo que él escribe. Está accesible en internet y es un dirigente intersexual muy importante. El correlato del privilegio cis es la precariedad estructural de las personas trans. Quiero que pensemos en esto. Que ser cis no es una elección, es un privilegio, que simplemente vivimos de manera acorde con el sexo y con el género que nos fue asignado, y eso se constituye en un privilegio que redunda en la vulnerabilidad de las personas trans. El correlato del privilegio cis es la precariedad estructural de las vidas trans, sometidas a una dinámica expulsiva que en el caso de travestis y mujeres las mantiene cuidadosamente separadas de la sociedad y las ubica en un lugar material y simbólico mucho más expuesto a la visita frecuente de la muerte prematura y violenta. El promedio de edad de las travestis es 35 años, de modo que podemos ver en esa precariedad cuánta responsabilidad tenemos las personas que tenemos la comodidad de entrar en el orden natural de los sexos, cuánta responsabilidad con este tipo de vulnerabilidad en particular. Y quiero que participen de la energía y de la belleza. Esto fue cuando Loana fue designada personalidad destacada de los derechos humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue mi asesora en derechos humanos los 4 años en que fui diputada y todavía está acá. Gracias. La dejo un ratito. Gracias. Tenemos un rato, no sé cuánto, pero... Sí. A ver, espera que tengo que organizar, porque acá hay estudiantes que también tienen que cursar. Ya sé, no me odian, pero hay entrega. Sí, aprovechemos para hacer un espacio para hacer preguntas o comentarios o nada, agradecimientos, lo que les surja. Están todos emocionadas y emocionados. Ahí tenés el comentario. Bueno, le hemos dado un buen comentario, que es este aplauso de agradecimiento. Sé que estamos todas y todos muy conmovidos. Vamos a aprovecharla, Diana, si alguien quiere hacerle algún comentario o pregunta. A ver. Bueno, voy a hacer un poco la pregunta medio obligada, pero dada que estás como una circunstancia en la que nos podés comentar cómo está el debate ahora por una situación particular, ¿no? Dada tu situación, ¿cómo lo ves? El debate está muy difícil. También podríamos reflexionar sobre esto también, ¿no? El debate fue primero en sesiones separadas, uno a la mañana y otro a la noche, a favor y en contra, o sea, de manera totalmente binaria. ¿Qué diálogo se presenta hablando por turnos, con posiciones prefijadas, sin ninguna esperanza de que haya algún tipo de interacción donde se logre algunos consensos, ¿no? Se vive en términos de retirada o de avance. Yo creo que los términos de nuestra discusión política son bastante empobrecedores en general y que muchas veces el propio feminismo está atravesado por este modo de debate un poco binario, ¿no? Que a veces pensarlo en términos de pertenencia o no pertenencia, a favor o en contra de determinado tipo de consigna o de demanda, es algo que está produciendo dificultades dentro de un movimiento que yo creo profundamente político, como es el feminismo, que atraviesa transversalmente
todas las organizaciones políticas y sociales. La cuestión de género es importante porque las mujeres no somos una minoría social. Ahora se está discutiendo la paridad, ¿no? Van a ver que en la paridad aparece gente que dice, bueno, si vamos a poner mujeres, paridad entre varones y mujeres, entonces también tenemos que poner homosexuales, indígenas y jóvenes. No, homosexuales, indígenas y discapacitados. Esos son en general los 3 ejemplos que se dan. Hay que explicarles a los diputados que la mitad de los homosexuales son mujeres, la mitad de los indígenas son mujeres y la mitad de los discapacitadas son mujeres, porque el género atraviesa todas las mayorías y todas las minorías. ¿Qué es lo que pone de manifiesto cuando alguien nos dice si se van a sentar mujeres, entonces es la hora de que también se sienten indígenas, discapacitados y homosexuales? Pone en evidencia que ese que está sentado diciendo eso no solo no es mujer, no es indígena, no es discapacitado y no es homosexual, es un varón hegemónico. Ese es el poder que nos gobierna, es un poder que no es solamente de género. Las mujeres luchamos por la cuota de género, pero tenemos que pensar que cuerpos de mujeres no garantizan derechos de mujeres y que entonces la discusión por el aborto no está garantizada porque hay muchas mujeres en el Congreso. De hecho, la discusión está muy pareja. Yo creo que se han dado argumentos muy fuertes de todo tipo. Argumentos de orden sanitario, de salud pública, argumentos de orden jurídico con respecto a la constitucionalidad de una ley de derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la necesidad a partir del corpus de Derecho Internacional de Derechos Humanos que figura en nuestra propia Constitución de legislar la interrupción voluntaria del embarazo, la condición de cualquier derecho de no ser un derecho absoluto, ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto y de hecho cuando el Código Civil de 1921 decía que en caso de riesgo de la vida de la mujer o en caso de riesgo de salud o en caso de violación o en caso de incapacidad de consentir porque la mujer era idiota o demente, se podía interrumpir el embarazo, lo que estaba diciendo es hay prioridad de la vida de la mujer, de la salud de la mujer, de la autonomía de la mujer y de la integridad de la mujer por sobre el derecho del embrión. Por eso esa mujer puede abortar. Y no es porque el embrión no tiene derecho a la vida, es porque hay muchos derechos que pueden estar en conflicto. Entonces, si ya en 1921 se había legislado eso, argumentar diciendo el derecho a la vida se está afectando, ya no es ignorancia, es mala fe. Es algo, digamos, es una condición muy obtusa que no es de tipo, no se salva con argumentos. Hay una cuestión de lobby de la Iglesia que es tremendo y yo creo que de múltiples maneras es ofensivo. Primero porque es una religión, entre otras, pero tiene un privilegio. Ustedes saben que el artículo 2 de la Constitución dice que el Estado sostiene el culto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ningún otro culto tiene ese privilegio, se sostienen con sus propios feligreses. El argumento que dio Monseñor Aguer, que ahora se jubiló, debe recibir una jubilación mucho mejor que la de cualquiera de las personas que estamos acá, porque tiene un salario por parte del Estado. Él decía, no podemos vivir solo de la limosna porque los católicos donan muy poquitos. Efectivamente, los católicos donan poquito. Hay una colecta de Cáritas la semana que viene y en un enorme aviso hoy decía, no solo los católicos, pueden donar todos, porque Cáritas es una institución muy confiable, ¿no? Ahí voy, ahí estoy yendo. Confiable es el Estado y las políticas públicas, no hay por qué hacer beneficencia con dinero público. Yo he sido legisladora y todos los años venía la Iglesia Católica, Cáritas y organizaciones católicas a reclamar dinero del presupuesto para hacer el bien. ¿Hacer el bien es tener un hogar de niños? Bueno, esa es una obligación del Estado. Yo estoy como diputada no para darle dinero a una expresión religiosa, estoy para que los niños tengan el amparo que tienen que tener del Estado y no terminen en un hogar en el cual el Estado paga para que los chicos estén ahí. Muchas veces paga mucho más de lo que su padre o su madre podían haber recibido nunca. Y si lo hubieran recibido, habrían tenido la oportunidad de criar a sus hijos. Tuve muchísimos casos de este tipo, de niños institucionalizados por pobreza, donde el Estado paga 5.000, 6.000 pesos por mes por cada niño, que es muchísimo más de lo que pagan de asignación universal por hijo y mucho más de lo que tenían de salario si es que tenían alguno estos padres. Entonces, esa
precariedad sirve para el fortalecimiento de una institución que requiere de esa precariedad para poder subsistir, requiere para hacerse fuerte. Entonces, esa institución financiada por el Estado está compuesta por personas que por motivos dogmáticos son todos varones. Y usan el Te Deum para decirles a los políticos, nombre por nombre, en el interior, sobre todo en las provincias ha sido así, se los nombraba a los diputados obligados a asistir al Te Deum, como si todavía tuviéramos religión oficial y no fuéramos un país laico. Eso cambió en 1994, y la Iglesia dijo, está bien, no hay religión oficial, pero siguen financiando el culto. Negoció el financiamiento. Entonces, en el Te Deum están obligados a ir, no siempre estuvieron y no todos fueron, pero hay esta obligación, y nombre por nombre diciéndoles, te estamos vigilando para que votes en contra de esa ley. Un lugar donde quienes asumen la responsabilidad por el destino de los cuerpos gestantes son personas que no son personas gestantes, ni lo van a hacer nunca, nunca van a estar en la situación de tener que tomar la decisión en el conflicto de una maternidad no deseada, no oportuna o forzada, nunca. Y desde esa situación dogmática, desde ese privilegio, están llamando uno por uno a los legisladores, no solo tratando de persuadirlos, sino amenazando, porque hay poder económico y hay poder político en esta institución. Así que realmente es muy difícil. Quedan aproximadamente 11 legisladores que no se han pronunciado. La situación está muy pareja, con una levísima ventaja en contra de la ley. Si yo fuera legisladora, bueno, sería una desaforada y ya habría dicho hace rato lo que opino. De hecho, hice un proyecto de legislación en la ciudad, porque no había jurisdicción para despenalizar, sobre protocolo para la atención de los abortos no punibles, años antes del fallo FAL, y logré que lo votaran, y Macri lo vetó. O sea que cuando dice ahora que no va a vetar, yo tengo derecho a no creerle. Porque el mío lo vetó, y era el aborto que no era punible, es decir, el que era legal. Entonces, si fuera indecisa, no diría mi posición, porque la presión es enorme. No sé qué va a pasar con esos diputados. Creo que una de las cosas que podríamos lograr, si alguien tiene diputados o diputadas conocidos o tiene ganas de hackear a alguien, es decirles que no vayan, que falten ese día o que se abstengan. Yo creo que ya no se puede persuadir a quienes están en contra porque no atienden razones. La reunión de comisiones, donde las comisiones discutieron, después, o sea, están los proyectos. Esos proyectos se discuten, se unifican, se hace la audiencia pública. En la audiencia pública pasamos 700 y pico de personas, alegando lo que cada persona quería alegar. Están todos en internet, después, si aguantan, pueden escuchar los 700 alegatos de 7 minutos cada uno, les va a llevar un tiempito. Una vez terminada la audiencia pública, se reúnen las comisiones y se vota el proyecto, se vota en la comisión, es decir, queda o no aceptado el proyecto para tratarlo en el recinto. Ese proyecto unificado, que esta semana tuvo su dictamen, es el que va a entrar al recinto la semana que viene. Tiene modificaciones. Una de las modificaciones es que antes el proyecto decía que desde los 13 años una adolescente podía tomar decisión sobre si continuar o no un embarazo. Ahora no. Entre los 13 y los 16 tiene que estar autorizada por sus padres. Los últimos 3 casos que tuvimos, el padre era el violador. Pensemos en lo que significan en un sistema patriarcal estos pequeños retrocesos que parecen razonables. Se puede decir, no, pero es razonable que los adultos opinen, que le den apoyo, que la niña sepa, que la adolescente sepa que cuenta con sus padres, que a lo mejor eso la decide a no abortar, que tenga todos los recursos a la vista. Pero en los hechos lo que pasa es lo que vemos. Entonces hay un retroceso en eso. Y también hay un retroceso en el artículo 88, que es el artículo que penaliza a las mujeres. Antes yo les di como ejemplo de la distinción entre igualdad y desigualdad como hecho político y diferencia e identidad como cuestión ontológica o metafísica. La igualdad no puede ser solo para los idénticos, solo para los hegemónicos, solo para los androcéntricos. La igualdad tendría que ser para
toda la diversidad y por lo tanto hay que generar muchas y diferentes respuestas del Estado para que las diversas demandas puedan tener igualdad. No es la misma la igualdad. Entonces, la igualdad política se construye con diversidades. Acá lo que ocurre es que la diversidad de género entre quien puede ser gestante y quien no, no se tomó en cuenta y se penaliza de la misma manera. Y yo creo que eso es un retroceso con los derechos de las mujeres. Entonces, se ha negociado, si el proyecto sale, deberemos seguir luchando para que sobre ese retroceso se pueda modificar, porque las leyes cambian con otras leyes. Creo que se amplió muchísimo el acceso al aborto con el primer artículo, que es que cualquier persona hasta la semana 14, no se retrocedió en el plazo, hasta la semana 14 puede pedir la interrupción sin causales y de la semana 14 al segundo trimestre con causales, pero se sigue penalizando a quien después de la semana 14 sin causales hace un aborto y eso yo creo que es un retroceso. Pero bueno, con estos dos retrocesos que les menciono, que son los que me parece como más grandes en mi duelo personal, tenemos que esperar el miércoles. Y no traje acá una cita de Judith Butler, la puse ayer en Twitter, pero Judith Butler decía, cuando la justicia no responde a nuestras demandas, la gente toma en sus manos la manera de cambiar las cosas. Y esas manos no son las manos de recurrir a los tribunales. Espero que tengamos muchas manos el día miércoles. La sesión va a durar entre 20 y 22 horas. No van a dar cuarto intermedio porque dijeron muy sensatamente, al día siguiente empieza el Mundial. Entonces, prioridades son prioridades. Van a estar los diputados las 22, 20, 22, 24 horas que haga falta para no perderse la apertura en Moscú. Es penoso estar discutiendo en estas condiciones algo que estamos demandando desde hace un siglo. Pero bueno, esta es la situación. Veremos el miércoles en la plaza, nos encontraremos ahí.